Tal y como la vida se haya organizado en nuestro tiempo, un pueblo analfabeta será sin remedio el esclavo de un grupo de perversos de su propio suelo, o la presa fácil de cualquier nación poderosa que desee absorberlo y dominarlo. Alberto Masferrer, Dinero Maldito. La educación es el cimiento sobre el cual se construye una sociedad libre y capaz de definir su propio destino. Sin embargo, ¿cómo podemos hablar de educación en un sistema que constantemente precariza la labor docente? ¿Cómo podemos encontrar calidad educativa cuando el maestro, la piedra angular del aprendizaje, es tratado como un recurso prescindible? A lo largo de la historia, el rol del maestro ha evolucionado, pero en nuestra región se ha desdibujado en una lucha constante entre burocracia, falta de reconocimiento y condiciones laborales inestables. La docencia ha pasado de ser una vocación prestigiosa a una profesión desgastante, en la cual muchas veces los educadores son vistos meramente como administradores del conocimiento, carentes de voz y de participación en la toma de decisiones sobre el futuro educativo del país. La centralización de las políticas educativas, la falta de incentivos, la nula valoración del talento docente y la inexistencia de un modelo de desarrollo profesional han dejado al maestro en un limbo donde su labor es invisible. Mientras en otras sociedades el maestro es la joya de la corona, en la nuestra es una figura silenciosa, relegada y constantemente cuestionada. Masferrer advertía que la ignorancia condena al pueblo a la sumisión, pero ¿cómo garantizamos una educación que sea libre si los encargados de impartirla no tienen las herramientas, el respeto ni la estabilidad para hacerla? La educación no solo se transforma en el aula, sino en las condiciones en las que permitimos que quienes enseñan puedan realmente hacerlo con dignidad, con pasión y con la certeza de que su labor construye el futuro de nuestra nación. Ricardo, nuevamente en Proyecto Chachalaca. ¿Qué te pareció esta experiencia ahora? Como siempre, una experiencia genial de diálogo, de muchas ideas, de muchas propuestas y en parte también una catarsis. Hablar de educación en un país es hablar sobre su presente y sobre su futuro. Y claro, hacia dónde vamos en El Salvador, esperamos que haya generado quizás más preguntas que Eso es una importante, eso es respuesta. Pero es importante. bueno, ¿no? Es bueno. Es buenísimo, viejo. Gracias. No, hombre, un gusto siempre tenerte aquí. Ricardo, pregunta disruptiva 2, por favor. ¿Es polémico hablar de educación? No es polémico hablar de educación, es necesario y urgente hablar de educación, no es un tema polémico. En la medida que se hable, independientemente de cualquier término, se reflexione, se critique y se proponga algo en educación, es muy importante. Es un Ok, tema crucial. La educación, insisto, es parte de la dimensión espiritual de un país, ¿sí? Y eso pasa por los maestros. excelente. Bueno, Ricardo, comenzamos este viaje sobre la dirección que está tomando la educación o la educación, cómo se ha venido desarrollando y hacia dónde va. Comenzamos. 3, 2, 1. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio 126, hacia dónde vamos con la educación en El Salvador. Nos acompaña Ricardo Hernández Pereira. Ricardo, esta es como la cuarta, quinta vez que te tenemos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contento de estar aquí platicando. Todo bien. Excelente. ¿Otro episodio incendiario, Ricardo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás? ¿Cómo va a estar esto? Hay que disfrutarlo, ¿no? Y el que sabe se divierte. Perfecto. Ricardo, mira, nosotros tenemos o solemos tener aquí algunas preguntas para poder conocer al invitado. ¿Quién es Ricardo Hernández Pereira? Alguien que le gusta leer y escribir, que dedica tiempo para editar y para hablar sobre un tema tan importante como la educación, que es un tema que debería ser prioridad en El Salvador. Y gracias por la oportunidad de conversar sobre esto. Ok, y bueno, ¿tu relación actual con el tema de la educación en El Salvador cuál es? Pues que trabajo como maestro. Estás desde adentro. Sí, soy maestro de lenguaje y literatura, trabajo en el sector público, en el sector privado y también tengo una maestría en política y evaluación educativa y también tengo algunas iniciativas editoriales que buscan promover a los talentos en literatura, específicamente a los educadores y educadoras que escriben narrativa en El Salvador desde el sello editorial Pantógrafo Editores. Y el podcast que lo tengo ahorita en stand-by. Sí, está en descanso, ¿verdad? Sí, sí, Bibliófilos. el podcast Bibliófilos SB, que tal vez ya a finales de año lo retomamos. Excelente. Mira, aquí hacemos una pregunta disruptiva que realmente tiene como objetivo poner en jaque a nuestro invitado.
Esta es la pregunta para vos, Ricardo. Y va a ser tal vez una respuesta no muy grata para algunos, pero de todas formas, Ricardo, si tuvieras que elegir un escritor salvadoreño para borrarlo de la historia, ¿quién sería? Ay, mira, creo que decir borrar alguno, creo que quizás borrar alguno no, pero yo siento Ajá. creo que todos tienen algo que aportar y algo valioso que decir. Pero Pero creo si que, tuvieras que elegir uno, así que de ah, todos me gustan, pero uno, no bueno, este seas es el que malo. menos me gusta. ¿Ah? Mira, creo que Alfredo Espino yo lo amo totalmente, pero creo que está un poquito sobrevalorado. Yo sé que es un poeta que nos habla del amor a la familia, de lo que a él le interesa, del paisaje salvadoreño, pero o sea, algunas personas lo tienen como si fuese el super poeta, y no, creo que, a ver, acordate Sí, que se hizo o sea, Jícaras Tristes nunca publicó un libro llamado Jícaras Tristes. Realmente fue Alberto Masferrer, el maestro, y su papá, ¿no? el que recopiló Recopila de manera un tanto Sí, desordenada sus pero, textos pero quiero y que mires esto, algo sí. que nosotros discutíamos en los episodios de los hermanos Espino. Hay uno, ¿verdad? Es Sí, dos cierto. Hay episodios, dos hay dos. episodios de Alfredo Espino, Sí, es que uno es de Alfredo Espino y el otro del hermano de Miguel Ángel de Espino. Miguel Ángel Espino. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, se masifica Alfredo Espino en el momento en el que se hace un tiraje masivo sobre ese libro recopilatorio. Pero casualmente el hermano de Miguel Ángel Espino era el asistente personal del presidente de la República en ese momento. Y lo que discutíamos en ese episodio es que muy probablemente lo metieron a la historia así como de golpe. Mira, yo no quiero decir que Alfredo Espino no haya sido un buen poeta, realmente me parece que tiene literatura muy interesante, pero pienso también que mucho de lo que pudimos haber tenido de Alfredo Espino no se vio porque la recopilación de los poemas de Alfredo Espino estaba como muy sesgada por la visión paterna. Sí, puede ¿Ya? ser. Sí, Puede porque ser. si te fijas son muy lindos, son muy bellos, son solo por el lado bonito. No refleja, por ejemplo, la Lo forma que en él la como que... autor quiso, digamos, compartir, Sí, ¿no? correcto. No refleja un Alfredo Espino que andaba quemando trolebuses allá por los años 20 por el incremento del pasaje. Sí, Y son sí. cosas que pasaron. Y tampoco... Incluso ofreciendo sus servicios jurídicos Sí, a la gente más necesitada, que algo lo hable. sí, correcto. Y al final pierde su despacho porque no puede, no sabe cómo cobrar. Esa es una de las Ujú. razones por las que lo Sí, cierra. Y no narra sí. tampoco o no refleja tampoco las problemáticas que tuvo al final de su vida. Y vos sabés que un poema refleja las emociones y la visión del poeta. Y esos poemas no se conocen. Mira, también es distinto que alguien te recopile la obra y que la publique, incluso hasta unos poemas que no eran de él se fueron ahí, a decir, bueno, esta es mi obra, este es mi libro, esto es lo que quiero presentar, Ah, ¿no? claro. Totalmente Exactamente. distinto. Bueno, interesante respuesta. Alfredo Espino. Duro, pero bueno. Bueno, en este episodio vamos a hacer un pequeño viaje por algunas realidades de los educadores en El Salvador. Quizás vamos a comenzar aquí por un proceso más o menos de contextualización. ¿Qué me puedes decir sobre la figura del maestro en diferentes sociedades a lo largo de la historia de la humanidad, Ricardo? Creo que habíamos hablado sobre eso en el primer episodio, ¿te acordás? Sí, correcto. Hicimos un recorrido acerca de la necesidad de educarse, hablábamos de educación y lucha de clases, ¿te acordás de este autor? Se me ha escapado el nombre ahorita, pero hablábamos precisamente sobre la evolución de la educación y que al final llegamos a la conclusión de que uno estudia para ser feliz, para alcanzar sus sueños, para tener un bienestar. Y para eso pues necesita buenos maestros. Hablábamos desde la edad antigua, desde los pedagogos, Pedagogos, que eran estos correcto. esclavos que llevaban a las academias a los niños, pasando por la Edad Media, con estos tutores particulares para la realeza, para los principados, para la nobleza, hasta llegar ya hasta nuestros días, ¿no? Una figura del maestro como maestro, que no cualquiera puede ser maestro. Es un título que se gana y se respeta y se valora hasta nuestros días. Eh, Ey, eso sonó con sarcasmo, Rick. Pero bueno, Pero mira. vamos a hablar de eso y vamos a discutir de eso y creo que esa es la iniciativa de este programa. Me gustaría hablar un poco acerca de cómo he visto el maestro y cómo debería de ser visto. Y a mí me llama mucho la atención Ajá. como lo plantea Paulo Freire, que un maestro debería de ser un actor, un líder, un protagonista de transformación social. ¿Ya? Un actor de transformaciones sociales y no como un técnico. Es que mira, y ese ejemplo lo suelo discutir con mis alumnos, ¿verdad? Cuando estamos en clase y estamos en formato virtual a las 8 de la noche, todos conectados de diferentes partes del país, y les digo, ¿cómo se imaginan que esto, ustedes se lo tienen que narrar a alguien de hace 100 años? Primero, lo que no les va a creer es que todos tienen educación, que todos en diferentes niveles tienen educación. Segundo, que están estudiando en la universidad, porque la universidad hace 100 años no era una universidad para cualquiera. Tercero, hablar de esta tecnología o estas herramientas que te permiten conectarte con otras personas a diferentes partes del país o del mundo. Te hubiera dicho eso es imposible.
Entonces, lo que quiero traer con esto es la utopía de la educación de hace 100 años. La educación era una utopía. La educación era como una herramienta que servía para poder separar las clases. Estas personas con educación tenían un nivel cognitivo diferente a estas otras. Y esto que no tenía educación era utilizado como mano de obra. Y eso es la realidad, no del profesor, sino de la educación como tal. Y yo creo que ahí pasa algo que tú me lo podrías decir mejor. ¿Cómo ha cambiado la realidad del profesor, o sea, el valor del profesor en esta transformación de 100 años de la educación, Ricardo? Pues depende del tipo de sociedad y del modelo económico. Enfoquémonos aquí en la región centroamericana, la República Centroamericana. Yo creo que todo pasa por cómo es visto el maestro en la sociedad, cómo es visto desde la propia sociedad, desde la academia hasta el propio maestro, cómo es visto, ¿no? Hay un investigador chileno, un docente, investigador, José Olave, que él menciona que en Chile se mira el maestro como un protagonista político y no como un técnico más. Acordate que en los años 80 se cierran las escuelas normales. Antes para ser maestro tenías que tener una formación desde el siglo XIX, una formación en escuelas normales y prácticamente desarrollabas en estos lugares una mística de trabajo, un espíritu de trabajo. Y adquirías todas las competencias necesarias para ser un maestro dependiendo del nivel y podías ir avanzando y escalando, claro. Luego de los problemas de los años 70, 80, se cierran las escuelas normales, la formación del maestro pasa a formar parte de las universidades públicas y privadas y creo que ahí se rompe una mística y cambian muchas cosas sobre la persona que tenemos al frente como educador a lo que tenemos ahora. Ok, ¿cuáles son los elementos que cambian en esta transición de escuelas normales a universidades públicas y privadas? Bueno, que las escuelas normales en algún momento llegaron a ser claustros, ¿sí? O sea, hay personas que vivían, compartían, convivían y aprendían juntos en comunidad y tenían una misión clara de qué era educar y para qué educaban. Tenían todas las herramientas necesarias, académicas, deportivas, si te ibas a encargar de deporte. Las escuelas normales definitivamente fueron un aporte muy significativo para la formación inicial de maestros. ¿Por qué se Claro, cierran? mira, la cierran por la problemática política social de los 80. Vos Claro, sabés que Andes 21 de junio se funda con muchos maestros de escuelas normales y ya se estaban dando estas organizaciones gremiales de claro. zapateros, obreros, médicos, maestros también. Y en el gobierno de turno busca desarticular esa organización y lo atomizás, ¿no? Simplemente desarticulás, se pierde. Hoy las universidades privadas tratan de continuar con esta formación inicial docente, que no es de un claustro, no es de una misma mística. Cada universidad que ofrece los servicios de educación, pues lo hacen desde su perspectiva, ¿no? Y ya. Y el Ministerio de Educación, claro, supervisando esa formación, pero no es como tener una escuela normal, ¿no? Que desarrollaban una mística, valores, cuadernos, materiales. Era un trabajo también de investigación, que eso no lo hacen las universidades actuales. Sí, hay que decir que realmente la calidad del profesor hoy en día es vista así como de mala, de Mira, y pobre. fíjate que es muy, muy vital la formación del maestro y también los liderazgos que se desarrollan, porque yo creo que un maestro es un líder también. Correcto, Pero, ¿cómo he visto por la sociedad? ¿Cómo he visto por los propios maestros? Por el correcto. Ministerio de Educación, por la empresa privada. Si te fijas, en toda institución privada que oferta o que hace pública su oferta académica, llamamos universidades privadas, colegios privados, si te fijas en los spots radiales, en los comerciales, siempre se menciona, ven a estudiar al colegio tal, amplias instalaciones, tecnología de punta, canchas, pero en ningún momento se mencionan a los maestros. Correcto, ni la calidad que Ni la tienen. calidad que tienen. Nuestros maestros cuentan con estas especialidades. Todos tienen un posgrado, tienen tantos años de servicio, tienen estas distinciones, estos méritos. A nadie le importa. Ni siquiera al Ministerio de Educación le importa. O sea, Sí, yo podría totalmente. ganarme, imagínate. Yo que soy maestro de escuela pública, podría ganarme el premio Nobel en medicina. Imagínate. ¿Crees que le va a importar algo al Ministerio de Educación, al sistema tal y como está? Claro que no. Por eso es que traigo a colación, ¿no? ¿Cómo vemos al maestro? ¿Cómo he visto el maestro? Si en Chile es visto como un protagonista político, como he visto en El Salvador, sino como más como un recurso extra, un recurso que puede ser prescindible. Puta, yo trabajé en un colegio que vos conocés, que no voy a mencionar, Sí, correcto. que queda por ahí, por El Salvador Por el del Salvador Mundo, del mundo. donde la pirámide, La jerarquía. la jerarquía
era la directora, que creo que era arquitecta o ingeniera, no sé, una mujer que tenía un colegio que ni siquiera era educadora, la secretaria, registro académico, el vigilante, las señoras de limpieza, las señoras del cafetín, los estudiantes, y por último, éramos los maestros. ¿Te imaginas sí. Solo recordar, porque casualmente en ese lugar también estudié yo, solo recordar No cómo, voy a decirlo. sí, por supuesto, ajá, cómo rotaba la planta docente ahí. Man, si desde que entrábamos nos decían es que los estudiantes son clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar desde una perspectiva en la que el maestro no es reconocido ni valorado y donde es totalmente prescindible y te dicen en escuelas públicas y en instituciones de educación superior, ¿no? Usted es Terrible. prescindible, ¿no? Ahora, vamos a Ajá. otros tipos de instituciones y aquí vamos. También es un tema que pasa por am, gestionar el talento humano, gestionar el capital humano de estos maestros. ¿Quiénes son estos maestros? ¿Quiénes son los maestros más destacados del sistema? ¿Son reconocidos? ¿Son valorados? ¿Son promovidos? ¿Alguna beca? ¿Alguna ¿Tienen oportunidad alguna motivación o especial? algo por el estilo? Nada, Correcto. nada. O sea, en este país hay algunas instituciones que sí, tienden a cuidar a su personal docente, cuidan y valoran todos en la comunidad educativa al maestro y te tratan como un profesional. Yo donde trabajo en la tarde me tratan como un profesional, como lo que soy, mis estudiantes, directivos, compañeros, toda la comunidad, padres de familia. Pero en instituciones como las que te comento y otras más, o sea, en las escuelas públicas también, el maestro es alguien que te enseña a leer, mire, enséñamele a leer, escribir un poco de aritmética y ya estuvo, Ya estuvo, ya, záfense. ya cumplió, ¿verdad? Correcto. Y no, y realmente, y aquí quiero destacar que hay muy buenos maestros en los sistemas, en el sistema público y en el sistema privado. Sabemos que casi el 70% de escuelas a nivel nacional son rurales. ¿Ya? Sí, correcto. Casi el 70% de las escuelas públicas en El Salvador son rurales. Se nos olvida que El Salvador es un país muy rural. O sea, El Salvador no son 10 cuadras del centro de San Salvador, ¿ya? O Es sea, correcto. es muy rural en San Salvador. Te estoy hablando de Panchimalco, Rosario de Mora, El Paisnal, Guazapa, Aguilares. Hay maestros que tienen un gran liderazgo. ¿Cómo influyen estos maestros en el liderazgo y en la toma de decisiones de estas comunidades? Me gustaría hablar de eso. Me gustaría que alguien hiciera alguna investigación sobre eso. ¿Cómo influye un buen liderazgo en una escuela como director o directora? ¿Dónde están estos maestros que son promotores deportivos? Son promotores de arte, de literatura, de pintura, psicólogos, trabajadores sociales, brindando acompañamiento a muchas familias que, pues sí, o sea, imagínate en mi escuela, un montón de mis estudiantes, los papás están presos, ¿no? Ahora esos niños tienen grandes dificultades porque se crían con algún tío, con alguna abuela, con el padrino, con algún otro familiar. ¿Qué tipo de estudiantes tenemos? Es muy distinto también en la escuela pública. O sea, en la escuela pública tenemos al vulgo, al pueblo, ¿ya? O sea, en la escuela Correcto. pública tenemos a los hijos de los comerciantes informales que ahora son perseguidos en el centro de De San San Salvador, Salvador, correcto. obreros, motoristas, mecánicos. Estos niños también necesitan ser queridos y ser acompañados y que tengan una buena educación. ¿Cuántos maestros tenemos ese compromiso? ¿Cuántos maestros no lo tienen? ¿Se reconoce ese compromiso? ¿El Ministerio de Educación dialoga con los maestros? ¿Las políticas educativas se formulan Correcto. tomando como piedra angular al educador? Pero mira, si te vas a la realidad actual hoy en día, por ejemplo, un profesor quiere hablar de problemas, digamos, estructurales o problemas de la institución o problemas con los alumnos, quizás hoy en día la figura del profesor está tan precarizada, Ricardo, que prácticamente una queja reciben de su hijo, los papás van con la directora y dicen, mire, ese profesor es una mala influencia, ese profesor no está haciendo su trabajo, van y le dicen de todo al profesor. ¿Por qué? Porque la figura del profesor ya solo se volvió como una especie de administrador de la educación, nada más, y no tiene que tener ninguna injerencia en su educación. Y ahí es donde me gustaría preguntarte, mira que el profesor a lo largo de la historia ha sido trabajador social, psicólogo, acompañante, promotor cultural, promotor deportivo, como vos decís, todólogo, pero ¿por qué crees que el maestro pasó de ser una figura de prestigio, como podemos ver tal vez en Chile, pasó a ser una figura tan precarizada en nuestra región? Creo que son muchos factores. Para comenzar, los tomadores de decisiones, los gobiernos, los que han estado detrás de los ministerios de educación, no se han interesado realmente por pensar y repensar la figura del maestro. Para comenzar la formación inicial, no te estaba hablando de las escuelas normales, ¿ya? Ahora, ¿quién puede entrar a estudiar en cualquier universidad privada o la universidad estatal, la Universidad de El Salvador? Deberían de hacerse una serie de pruebas más exigentes.
A ver, no nos podemos comparar con Costa Rica. O sea, en Costa Rica, el ejército de Costa Rica son sus maestros. O sea, lo mencionan, no sé si Arias lo mencionó en un discurso, que su ejército eran los educadores. Ese es el ejército de Costa Rica. Y mira, Costa Rica hoy es un ejemplo de educación, de modelos educativos, de salud. Pero es porque valoran eso, ¿ya? Y lo valoran desde los actores políticos. También los maestros han sabido organizarse y han sabido hacer propuestas en las comunidades. Y creo que eso se ha perdido, ¿no? Se ha perdido aquí en El Salvador desde estos distintos cambios que cada ministerio, cada gobierno lleva una idea. Se forman políticas de gobierno y no políticas educativas de Estado que trasciendan los cambios de gobierno. La última gran reforma, de verdad, reforma, o sea que de verdad es una reforma. La reforma del 94, la reforma educativa en marcha, con la Cecilia Gallardo decano. Esta fue una reforma curricular, de infraestructura, de cobertura. Claro, se quedó a medias en algunas cosas, pero realmente fue una reforma en la ley, la creación de leyes. Y bueno, y ahora al parecer entiendo yo que tenemos una reforma, no lo sé muy bien, pero ¿quiénes son los encargados de llevar a cabo estas reformas? ¿Quién está al final enfrente del estudiante, enfrente de las generaciones, de estas jóvenes generaciones? Es el maestro. O sea, aquí por más que me vengas a decir de que y está muy bien que se mejoren las miles de escuelas, que se tengan que mejorar, que se trabajen en las reformas curriculares, me parece excelente, pero todo esto pasa por el protagonista principal, los protagonistas principales, el maestro, el estudiante, el padre de familia. No se tocan. Se escucha al maestro, se escucha, se toma en cuenta su experiencia en el campo, porque muchas de estas políticas las formulan gente que jamás ha puesto un pie en la escuela, que no conocen el terreno, que no es saber. Puta, me acuerdo cuando me salió mi trabajo como maestro rural. O sea, ¿saben qué es ser un maestro rural? ¿Sabes a qué retos te enfrentas en una escuela rural donde tenés que caminar 40 minutos por veredas para llegar y compartir con los estudiantes que son agricultores, hijos de agricultores? Yo creo que quien me está escuchando acá y si hay algún colega que ha sido maestro de escuela rural, sabe a lo que me refiero. ¿Ya? Un maestro es alguien que llega a aportar y debería llegar a impactar positivamente en las comunidades. Claro, insisto, no se da probablemente porque se perdió aquel carisma de las escuelas normales. O Claro. sea, hoy la formación debería de, a mi modo de ver, debería de repensarse la formación inicial, no 3 años como un técnico. O sea, un profesor ahora es casi un técnico, ¿no? Y al menos un profesor debería tener, o un licenciado en educación, 5 años. Y para que le den la plaza de maestro, se me ocurre, ¿no? No sé, debería de tener especializaciones o maestría, pero no se da. Tenemos actualmente en el sistema público nacional, el 80% son solo profesores y el 20% más o menos son licenciados. Y 1% tienen maestrías o doctorados. Y eso no significa que tengas maestría o doctorado te van a pagar más. No, por Claro, pues supuesto que no, o no. sea, para nada. Entonces uno dice, ¿y para qué voy a estudiar, no? Si ya ¿Para qué me siendo voy a forzar profesor más? no me actualizo, se me ocurre. O sea, el ministerio no se preocupa por actualizar o por fomentar ese talento, no es decir, bueno, voy a sacar unos estudios, tal Sí, vez claro. tengo estas oportunidades o me gano una beca o el Ministerio de Educación hable. No, no existen esas Sí. políticas. Y es precisamente por eso, porque no vemos al maestro como un protagonista político, o al menos será que es peligroso ver al No, mira, maestro es así. que sí, pero es que fíjate, en temas de educación hoy en día, hasta hace poco se empieza a tomar en cuenta la motivación de los estudiantes. Imagínate cuánto nos vamos a tardar en comprender la importancia de un profesor motivado. Sí, o sea, es que no es lo mismo llegar a un salón de clases con todas las ganas de dar lo mejor en una exposición, preparar una clase y decir, voy a decir esto aquí, voy a compartir esto aquí, voy a aprender storytelling para poder mejorar la forma en la que yo estoy Vamos dando a los hacer esta contenidos. actividad con mis Sí, no, no, estudiantes, no, no, no. Y hay maestros así, Amaru, pero nadie habla de esto. Y gracias por darme la oportunidad de platicar acá. Pero ¿y cuántas personas conocen de verdad una escuela pública o una escuela rural? Nadie lo habla, ni siquiera en las agendas de los medios de comunicación existe un espacio de cultura y educación. No hay, nadie habla de educación a menos que haya algún cambio de reforma o que inviten a alguien ahí de alguna gremial de educación o alguna asociación de educación, pero no es un tema que importa en el país. Es Y hay correcto. maestros así, me consta. He tenido compañeros en las escuelas donde he trabajado que tienen unas ganas y son buenos maestros, son apreciados por las comunidades, pero por las autoridades educativas no.
Y comenzamos por ahí, ¿no? Totalmente. Ricardo, pero explícanos, nosotros podemos entender cuando dicen reforma agraria que de pronto estamos hablando de la repartición de tierra. Y esto ya nos queda claro, se reparte tierra para personas que trabajan la tierra y hay espacios para vivir y bla, bla, bla. Pero cuando hablamos de reforma educativa, ¿qué es lo que estamos reformando? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué significa una reforma educativa? Bueno, hemos hablado ya en el programa anterior, estuvimos hablando sobre, creo que fue en el primer programa, ¿para qué estudiamos, no? ¿Para qué nos educamos? ¿Para qué estudiamos en El Salvador? ¿Para qué estudiamos en El Salvador? Y lo invito a que lo escuchen. Hablamos sobre las distintas reformas educativas, desde las reformas de Maximiliano hasta las de Walter Benecke, allá en los 60, finales de los 60, esta reforma del 94, la reforma del Plan 2021 con Darling Mesa y Tony Saca. Luego hasta acá, así hablando en serio, no hemos visto una mayor reforma, porque cuando hablamos de reforma son verdaderos cambios en muchas áreas. A ver, el vaso de leche, los paquetes educativos, buenísimo, pero ese fue un agregado, ¿no? Para ayudar. Pero cuando hablamos de reforma, estamos hablando de reforma de calidad educativa, reforma curricular, en las leyes, en el sistema de ingreso de las escuelas, en infraestructura, en tecnología. ¿Quién toma estas decisiones o quiénes las deberían de tomar? Pues son el Ministerio de Educación, el gobierno, ¿ya? Y precisamente porque no hay una visión correcta de educación, ¿ya? No hay una visión de educación. Que probablemente quienes estén en educación, bueno, el ministro creo que es ingeniero en computación, no sé, pero al menos debería de rodearse de gente que podría aportarle mejor. Algo tan bonito como las computadoras. Se vuelve algo tan tortuoso cuando de pronto te encuentras que hay alumnos que no saben utilizar una computadora, viejo, y profesores un montón de tampoco. computadoras que ahorita están llenas de virus, de videojuegos y ya no sirven. O sea, ¿cómo se te ocurre? A ver, yo sé que el entregar esas computadoras tenía otro objetivo que no es educativo, Claro. ¿ya? Pero ¿por qué no tener las computadoras y asegurar a través de un plan, un programa, la utilización de esta computadora para desarrollar estrategias, pero ya dentro de un programa, dentro de un plan? Por ejemplo, se me ocurre, está el programa de computación y se va a ver robótica y todas las computadoras tienen este programa. Y todos los estudiantes tienen que conectarse y desarrollar este programa. O sea, está algo encadenado, algo articulado, bien pensado, que pueda ser monitoreado y evaluado. Porque las políticas también tenemos que monitorearlas y evaluarlas. No te voy a venir y te voy a decir, mira, te voy a dar esto y que te quede. Ya, o sea, o te voy a dar esta capacitación al maestro y vaya, miren, vayan, ya dimos la capacitación, vayan a aplicarlo. Si se te ocurre aplicarlo, bueno, si no, nadie se va a dar cuenta. Puedes continuar igual. Entonces, es un problema realmente cómo estamos formulando las políticas con un desconocimiento total de educación, sin una visión educativa a largo plazo, porque acuérdate que en estos procesos educativos no vas a ver estos procesos al año siguiente. O sea, vos los frutos los vas a ver 5, 6, 8, 10 años. Cuando cambien de gobierno o si no cambian de gobierno, pero no hay un plan a largo plazo, es decirte, como lo que se buscaba en este plan 2021. El plan 2021 murió en el 2009 con el cambio de gobierno. El plan 2021 nunca se evaluó, ¿sí? Nunca se le dio seguimiento. O sea, cuando echas a andar y formulas una política y la implementas, tenés que monitorearla y evaluarla. No se da eso en el país. Entonces, ¿cómo vas a saber si lo que estás invirtiendo, que es un montón de plata, se te está retribuyendo? Realmente me gustaría saber cómo la entrega de útiles escolares, paquete, se refleja en las matrículas. Debería de existir una tasa de retorno. Bueno, el doctor Picardo lo menciona siempre en cada intervención, quien tuve el privilegio de tener como maestro ahí en la maestría. Menciona, bueno, ¿y cuál es el valor de retorno? Si estás invirtiendo $10 millones en este programa, ¿cómo lo vamos a ver que esos 10 millones realmente han sido invertidos bien utilizados? ¿Se están evaluando estas políticas? Eso, entonces yo creo que, mira, volviendo al tema central, y todas estas políticas deberían de pasar por escuchar y prestar atención a la figura del maestro, ¿sí? El maestro, esto lo menciona este señor español, creo que se llama Francisco Mora, si no me equivoco, este médico español, sí, Francisco Mora, que tiene en este canal de Juntos, Aprendemos Juntos 2030 de la BBVA, tiene unos discursos muy, muy interesantes y menciona que el maestro es la joya de la corona, ¿sí? O sea, en otras sociedades el maestro es la joya de la corona. ¿Te imaginas qué pasaría si en El Salvador eligiéramos a los mejores ciudadanos para ser maestros? Claro, tendría que existir una
mejores salarios, mejores Claro. condiciones, un apoyo total. Un para- sistema evaluativo Como en adecuado. Japón, ponele, como en Finlandia y como en otros países de otras sociedades. ¿Te imaginas en El Salvador así? Que fuese eso. Pero claro, para que exista eso debería existir una reforma de verdad. Claro, y ahí es donde realmente tenemos el problema. Sí. Y vuelvo a decir lo siguiente, el valor que se le da al profesor o al trabajador, por así decirlo, tiene que ver con el recurso que extrae. Y en este caso, el recurso, como no es oro, el trabajador no es muy importante. Es que mira, yo creo que hay que pensarlo y por eso te agradezco a vos la oportunidad de platicar con estos temas porque son temas importantes, porque creo que la educación debería ser un tema prioritario en cualquier país. Y los países exitosos, bueno, en este informe del 2007, el famoso informe McKinsey, habla de cómo los modelos educativos exitosos en el mundo llegaron a ser exitosos. ¿Por qué? El informe McKinsey. Y menciona que es porque colocaron al maestro como la piedra angular de estas reformas, ¿sí? O sea, colocaron al maestro como piedra angular de estas reformas. Todas las reformas que se hagan está bien, pero tomando en cuenta y que pasen por el educador. Habría que pensar el Ministerio de Educación. Bueno, y esta señora, la Carla Hanani, la que era ministra, tuvo la intención de hacer, hizo una prueba, hizo unos exámenes, unas pruebas para que los mejores evaluados fuesen asignados a las plazas. Y creo que al final de ese año la quitaron a la señora. Pero tuvo la iniciativa de hacer una prueba para que los mejores evaluados se les asignara una plaza. Ahora ya no se hace así, ¿verdad? Ahora ya no se entra así a la escuela. Pero tenía una iniciativa de tratar de captar a los mejores aspirantes Ujú. a formar parte de la Escuela Pública Nacional. Esas son iniciativas interesantes que habría que pensarlas, ¿no? Tal vez esta señora no las hizo como tenía que ser, porque fue una cuestión así, sacada de la manga de la camisa, se aprecia la La intención, intención, ponerle. pero no se hizo uso para eso está el Tribunal de la Carrera Docente, o sea, para eso hay una institución, ¿no? En fin, yo insisto, creo que muchas de las decisiones deberían de pasar por los maestros y hago el llamado a los compañeros maestros que están escuchando este programa a que, o sea, hay más allá de sindicatos, más allá de asociaciones educativas, hay buenos maestros, hay maestros que tienen mucho talento. Por eso es que inicié con esta onda de Pantógrafo Editores, viejo. Hay muchos maestros que escriben muy bien en el sector público y privado. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos nuevos? Alberto Maferrer, Juan Ramón Uriarte, José María Cuellar, Eva Alcaine de Palomo, para mencionarte maestros ilustres, Francisco Andrés Escobar de la UCA, maestros insignes. ¿Quiénes son estos que enseñan a leer y escribir y aparte de eso escriben? Escriben. Esa es mi iniciativa, Claro. claro, esa es mi iniciativa Sí, una particular. iniciativa personal, particular, Sí, que también como cualquier iniciativa en El Salvador tiene dificultades para salir a pero flote. que debería ser una iniciativa de los tomadores de decisiones del país en El Salvador, en el Ministerio de Educación. Debería de ser una Sí, por iniciativa de supuesto. ellos. Pero no pasa. En fin. Y aquí me gustaría retomar esto que me estás diciendo y preguntarte, ¿existe alguna especie de apoyo, algún incentivo para que los maestros puedan tener motivación en su ejercicio docente? ¿Hay algo que los motive en el sector de educación en El Salvador? Hay instituciones que por supuesto que lo hacen. Hay instituciones, las motivaciones pueden ir desde el aumento salarial hasta oportunidades de formación, ¿sí? Oportunidades de formación que también se va a ver reflejado en su salario o en experiencias exitosas, ¿sí? O imagínate, no sé, una publicación del Ministerio de Educación sería buenísimo. No las hay. Al menos en la escuela, en las hay instituciones públicas que sí, que lo hacen, que cuidan a sus maestros, que saben de que este maestro es bueno, hay que cuidarlo, hay que valorarlo y hay que apoyarlo en la medida de lo posible. Pero son iniciativas privadas, ya son iniciativas privadas. Y al menos en la escuela pública, pues no, no hay. ¿Cuáles consideras que podrían ser esos incentivos? Si tú, por ejemplo, tuvieras la oportunidad de tomar esas decisiones, si tú ya estuvieras al mando, por ejemplo, ¿qué iniciativas propondrías para que los profesores se motivaran en mayor medida en su proceso de enseñanza? Mira, yo creo que lo que más lo motiva a uno es sentirse reconocido y apreciado, ¿ya? No como un maquilero de la educación que, mire, téngame estos niños de tercer grado y ahí téngalos, ¿no? Y a veces los discursos de las autoridades educativas son discursos un tanto peyorativos. La exministra dio un par de declaraciones peyorativas sobre algunos casos que sí se pueden dar en la escuela pública, pero a mí me gusta ver el vaso medio lleno. Creo que hay mucho talento que se debe gestionar. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Quién es el que conoce más el terreno educativo? Los maestros. ¿Quiénes conocen el área? ¿Quiénes conocen los problemas, las situaciones que viven? Se tiene un diálogo con los educadores, más allá de las gremiales, estas gremiales, ¿verdad? Y asociaciones. Se tiene un diálogo con los maestros.
¿Cómo podemos absorber este conocimiento, estos maestros, para que también ellos tengan parte en la formulación de políticas públicas? A mí me encantaría que existiera eso, ¿ya? Que se tomara en cuenta para las formaciones educativas maestros destacados a nivel nacional, que se les escuche para el momento de formular políticas educativas para estas comunidades, que hayan incentivos, no solamente económicos, sino ponerle concursos, ¿ya? Concursos, publicaciones para maestros, de maestros, hacia maestros. ¿Te imaginas una revista educativa como existía en los 90? Una revista hecha por maestros para maestros y público en general. Son muchas, pero insisto, todo comienza por cómo vemos al maestro, por cómo lo vemos, cómo dimensionamos la figura del educador. Claro, yo sé que también uno de maestro tiene que sentirse motivado y reconocido, y uno tiene que luchar por ese reconocimiento, definitivamente. Ningún proceso es excelente. No te voy a decir que en la escuela pública todos son los maestros excelentes, pero hay casos que se necesitan destacar y que se quedan en esa opacidad, ¿no? Se quedan ahí en la foto, nada más, en las redes sociales, en una foto, en entrega de una computadora, pero hasta ahí. Me gustaría ver un diálogo, no vertical, sino un diálogo horizontal. Pero bueno, está difícil, pues. Sé que está difícil porque muchas decisiones que se toman actualmente no se toman desde el Ministerio de Educación. En fin, creo que a mí me gustaría mucho eso. Me gustaría hablar sobre la gestión del talento y del capital humano. ¿Cómo gestionamos eso? Creo que sería un buen punto para iniciar muchos cambios. Ricardo, retomemos un poco el tema histórico y me gustaría que me pudieras hablar un poco acerca de el valor que tenía el profesor dentro de la comunidad. Porque no es lo mismo hoy el profesor, que vuelvo a decirlo, tiene más un rol de administrativo de la educación que un personaje activo dentro de la comunidad. Pues mira, creo que se debe a una mística que se desarrolló con las escuelas normales, ¿sí? Una filosofía, una mística, precisamente una filosofía de trabajo, una visión estandarizada de los maestros sobre a qué iban, ¿ya? Em, y bueno, te acordás antes, ¿no? Antes uno se veía raro cuando uno no le llevaba un regalo al maestro, el día del maestro. Te miraban mal, ¿verdad? Ey, este no le regaló nada al profesor o a la Está peleado con el profesora, ¿va? profe. O aunque sea un chanchito, una gallina, unos frutos, hay unas paternas, pero algo le llevaban al maestro. Ajá. No, ahora te miran mal si le regalas algo. Entonces, Así hey, ¿por como qué él le está tratando regalaste? de sobornar. Pero insisto, fíjate que sí, está el caso de una institución educativa allá por Soyapango, que les prohíbe a los estudiantes darles cualquier tipo de obsequio a sus maestros, porque ellos lo toman como si fuese una especie de De soborno. soborno o algo así para el Día del Maestro. Yo digo, Dios mío, o sea, desde una institución religiosa como esta allá en Soyapango, prohibirles a los estudiantes que no les muestren, que no les den que sea una tacita con dulces al maestro, porque eso se mira mal. O sea, ¿dónde está el reconocimiento al Es maestro? cierto. Ya, Sí, sí. imagínate. O sea, Hasta eso le han quitado. viejo, yuca, Yuca. yuca. Y por eso insisto, o sea, pareciera ser que sí, obviamente hay casos en las escuelas públicas, por supuesto. Hay maestros eh, que uno dice, bueno, o sea, este tipo podría ser cualquier otra cosa menos maestro. Por supuesto. Yo he tenido compañeros y compañeras que digo, esta tipa de plano tiene para hacer cualquier cosa, Menos menos maestro. maestro. Pero ahí vamos, ¿no? Realmente en los 90, en los 80, la educación, la formación inicial docente, la manera de ingresar al sistema público. A ver, cuando te dan tu plaza, bueno, antes, hoy creo que ya se da directamente desde la departamental o el director ya te la pone, no sé. Pero antes existía el tribunal calificador que tomaban en cuenta la antigüedad y la especialización, ¿ya? No importaba si vos tuvieras 50 años y jamás habías dado clase, pero la antigüedad y tu especialidad servía para que entraras al sistema público, ¿ya? Sí. Si eras doctor o máster o algo, eso ya no importaba tanto, ¿no? Ok. Entonces vamos por ese tipo de cómo entras. Así Y es correcto. totalmente distinto en instituciones privadas, ¿no? O sea, hay instituciones privadas muy prestigiosas donde se evalúa el currículum, la experiencia, los galardones, cuántos años han trabajado, si tienen alguna especialización o actualización, se valora y se reconoce económicamente eso. Pero hay otras instituciones que no, en las instituciones públicas no se ve. Rayos. Y bueno, así Pero haciendo no dejan de paréntesis. existir buenos Sí, por maestros, supuesto. insisto. Ricardo, haciendo paréntesis, ¿qué te regalaron o qué te ha regalado para el Día del Maestro? Tacitas con dulce, veo. Chocolates, tarjetitas, lapiceros,
Que yo los valoro mucho porque me siento muy bien ¿Alguna y vez te te llegaron con una reconocen. gallina o algo así? En Panchimalco, sí, cuando trabajaba como maestro me regalaban anonas, me Anonas. regalaban paternas, eh, pero no, a mi mamá sí, mi mamá cuando, y mi papá cuando fueron maestros rurales, allá en los 80 cuando te salía a la plaza y te llegaba el correograma a la casa y te decían, vaya señor, usted está destacado en esta escuela. Existía otro clima, ¿no? Era otra sociedad, viejo, acordate. Claro. Era otra sociedad, era otra circunstancia, estábamos en guerra, pero se daban esas situaciones. Ah, imagínate, mis papás me comentan que en los 80 les pagaban al final de año. Si hay algún maestro normalista que me está escuchando, te pagaban en diciembre todo el año. O Todo el sea, año. sí, Y sí, te lo tenías que aguantar. viejo, mis papás me contaban que trabajaban todo el año y allá en épocas de conciliación, como dicen, ¿verdad? O en épocas del pescado, te pagaban hasta el final de año. Claro, en la guerra y todo este desmadre, imagínate cómo era la cosa, ¿no? Pero son sociedades distintas, cambiantes, pero yo creo que, mira, también depende uno de maestro ganarse el respeto y el cariño de los estudiantes y de los padres de familia. Y lo primero que uno hace para ganarse el respeto y el cariño de sus estudiantes y de sus colegas y de los directivos y padres de familia es que si realmente uno es alguien competente en lo que hace y sabe gestionar sus grupos. ¿Ya? Ok. O sea, realmente sí se nota cuando un maestro sí está interesado por la educación de los jóvenes. Los mismos estudiantes te lo dicen, ¿verdad? Profe, usted lo quiero porque usted sí nos da clase, ¿verdad? Y usted realmente se preocupa por la educación que nos da, por dar algún tipo de acompañamiento. Mire, papá, mire, mis papás están presos, los dos, ¿verdad? Mi tía tiene orden de captura. ¿Y los niños qué? Esos son los niños que tenemos en las escuelas. ¿Ya? Completamente. O mire, mi mamá se la llevó el camp con toda la venta y no voy a llegar estos días. O sea, ¿cómo gestionas eso? ¿Ya? De eso no se habla. No se habla. Eso No. es parte del currículum secreto. El currículum oculto. Correcto. Sí. Mira, antes de pasar a eso, me gustaría, nosotros que hablamos de profesores y maestros, Ricardo, ¿cómo se distingue un profesor de un licenciado en educación? ¿Qué es realmente la diferencia que tienen? No, son 2 años más de materias, son 2 años más de estudio, nada más. ¿Ya? Conozco profesores muy competentes, licenciados muy competentes, pero en la medida que vos pasas más tiempo estudiando, actualizándote, formándote, pues hay estudios donde te aseguran que también hay una calidad en tu trabajo, en tu desempeño docente. ¿Sí? Pero pues eso supuestamente eso se apuntaba, ¿no? Que ya no iban a haber profesorados, que ahora en adelante se iban a dar licenciaturas, pero igual, ¿no? Son cosas que ahorita creo que la situación educativa en El Salvador ahorita está así como en un limbo. Ok. Bueno, hablemos ahora del currículum oculto. ¿Cómo es que los maestros influyen en temas de valores y en la visión a futuro de los estudiantes? Porque ya sabemos, el profesor va, se sienta, el de literatura, el de ciencias, el de sociales, el de matemática tiene sus temas que tiene que dar. Pero a la par de esto hay como un diálogo secreto, un diálogo que ni siquiera el alumno se da cuenta. Una forma en la que el maestro está dando valores, inculcando una visión de la vida. Es que mira, yo creo que antes que nada, ya lo decía Paulo Freire, uno aprende cuando enseña. Y ya lo mencionabas, hay un currículo, que es el currículo, el programa que tenés que enseñar, los temas, las competencias que tenés que formar, y está el currículo oculto, que es esta humanidad, vos como persona, cómo gestionás ciertas situaciones, cómo acompañás a los estudiantes. Y creo que debería destacarse mucho este papel de acompañamiento, de seguimiento de los estudiantes. Y creo que va por ahí la cosa, ¿no? Al final uno busca crear experiencias significativas en los niños. Viejo, o sea, todos hemos tenido aquel maestro que Que lo nos cayó recuerda. bien y que lo recordamos. No tenés vos maestros que vos digas, me acuerdo de este maestro, de esta maestra que me hizo sufrir, pero le agradezco muchísimo. O aquel maestro, maestra que te marcó de una manera positiva o negativa. No los tenés. Sí, mira, claro que tal vez yo diría que lo que tengo son más imágenes negativas de algunos profesores, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, por ejemplo, tuve profesores que llegaban bolos a dar clase, pues que no era nada agradable eso. También sí tuve una maestra, una memoria muy agradable de la maestra Eufemia ahí por noveno, que realmente ella siempre nos trataba de preparar para la vida, ¿verdad? Aunque yo diría que si tengo que hacer como una balanza de lo bueno y lo malo, tal vez yo diría que el maestro más importante que tuve fue la ausencia de un maestro y verme de frente a la necesidad de querer superarme. Cada profesor es un mundo y a veces también se ve en la universidad. Hay profesores que llegan a hablar de la anécdota de la vida, pues. Y que no es que vos puedas decir, bueno, sí, está bien, aprendo, digamos que valores y moral de esto, pero no estoy aprendiendo nada en Del tema temática que de, sí, corresponde. correcto, no estoy aprendiendo Exacto. nada de sociales, va. De pronto hay profesores muy buenos que sí logran como balancear eso.
Y aparte del tema que te tienen que impartir, van como dándotelo de una forma en la que vos sentís gusto. Hay profesores que realmente lo que te hacen es espantarte de las temáticas, pues. Claro. Hay una frase que me gusta, fíjate, y aquí tal vez podemos extrapolarlo a otras materias, y es que si no te gusta la historia es porque no te la han enseñado bien. ¿Sí? Si rehuís a esos temas es porque nunca te la dieron con intenciones de que la aprendieras, ¿ya? Pero sí, hay unos cuantos profesores que digo, bien, chévere, me llega, o tal vez una frase, un aporte, sí, pero tal vez lo que yo diría, lo que más ha marcado es aquella falta de un profesor que realmente te quiera haber superado, ¿sí? Pocas veces lo he visto, pero eso de que realmente te quiera ver así como yo los quiero ver a ustedes como grandes profesionales más adelante, pero Viejo, eso creo que es. ¿y qué crees vos? Imagínate si el Ministerio de Educación se le ocurre ponerle el instituto, ponerle el inframen, ¿no? Vamos a hacer un estudio, vamos a encontrar en el sistema público nacional a los docentes mejor preparados, con mejor experiencia, con mejores referencias. Y vamos a llamarlos a todos, vamos a crear una especie de escuadrón suicida, Sí, te va a decir. pero de educación. Pero ahí, antes de que me hagas la pregunta, Ajá, yo te voy a decir esto, ¿cómo los vas a evaluar? ¿Cómo vas a evaluar? ¿Cómo vas a hacer la selección? muy Porque, bien, perdóname, Ricardo, por lo que te voy exacto, a decir, exacto. porque ahí afuera hay un montón de profesores, profesionales de la educación, que tienen un currículum que vos no lo vas a terminar de leer nunca, ¿sí? Con atestados y todo eso, pero de pronto lo pones de frente a los alumnos y te encontrás, por ejemplo, profesores que te dicen, es que el que sabe aquí soy yo, el que tiene la razón aquí soy yo. Vos como alumno no puedes venir a cuestionarme lo que yo te estoy diciendo. Eso ya no, o sea, Ricardo, eso no Claro. sirve. Es que mira, el mejor maestro es el que hace que sus estudiantes aprendan, Por no es el que supuesto. mejor formación tiene. O sea, yo me he topado en, las en mi etapa de estudiante universitario con unos catedráticos con un currículum heavy, heavy, pero que para transmitir ese conocimiento son unos Malísimo. incompetentes. Ahora, eso sería ya una apuesta interesante. Si tenés, me acuerdo que esta señora, no sé si te acordás vos de la Evelyn Jacir de Lobos. Recuerdo ¿Te esas acordás de esa cejas. ministra? Esta Sí. ministra tuvo la idea de crear las famosas escuelas 10. Ok. Y estas escuelas iban a ser así como escuelas piloto, donde se les iban a dar ciertas cosas, mayor Particulares. Ajá. presupuesto, un programa especial, alguna participación especial de los padres de familia y docentes, a modo de que crear un efecto cascada de que este modelo exitoso se comenzara a replicar en otras escuelas. A modo de que, bueno, yo voy a una escuela 10, pero también allá hay una escuela 10. A modo de que todas las escuelas fueran escuelas 10. Claro, vino el cambio de Sí, gobierno claro. y ya la señora ya no Es que siguió. ahí eso es a lo que quiero llegarte. Mira, es Pero que. vamos, la pregunta Ajá. que me hiciste, ¿cómo lo evaluamos? Sí, correcto. Ya, o sea, Por a ver, favor, Ricardo. está bien la evaluación. La evaluación docente está muy bien. Lo que algunas personas miran malo de la evaluación docente es que quién te va a evaluar. Si ¿Y es qué alguien, te van a evaluar? ¿y qué te van a evaluar? Si es alguien que pasa en el ministerio 8 horas en aire acondicionado, o qué tal si te evalúan los padres, ¿no? ¿Y por qué no una evaluación con estudiantes? Que te evalúen los estudiantes, que te evalúen, que autoevalúas o te coevalúas ahí con los maestros, con los compañeros. Hay asesores técnicos pedagógicos que conocen el terreno. Estos asesores técnicos pedagógicos son enlaces con las departamentales de educación y saben dónde están las escuelas, qué trabajo hacen en las escuelas, quiénes son los maestros que destacan, quiénes tienen más problemas, cuáles escuelas son más problemáticas, cuáles escuelas caminan bien y van ahí de la mano con la comunidad. No sé, ahí sí sería de que desarrolláramos otro programa. Pero te imaginas vos una escuela que diga que exista la voluntad de formar, así como muchos colegios privados, ¿verdad? De escoger a su personal docente y decirles, miren, ustedes tienen estas cosas, tienen estos beneficios, Pues sí, tienen es esto que y mira, esto. me parece ¿Existiría algún cambio? perfecto. Pero es que vaya, mira, vuelvo a decirlo y aquí sostengo lo que vos decís. El problema que nosotros tenemos es cómo vamos a evaluar. Porque Sí. vuelvo a decirlo, uno puede ver un sinfín de currículum y cosas maravillosas, increíbles. Pero a la hora de poner de frente a un profesor a sus alumnos, ahí es donde vos lo ves. O sea, Exacto. un lugar muy secreto, aunque no lo parezca, es un salón de clase. Lo que sucede entre el profesor y los alumnos, mucho de lo que sucede ahí se queda.
Exacto. Mucho no lo comprenden los alumnos. Y ahora, todo esto que vos me dijiste, que por qué no lo evalúa la familia, la familia del estudiante, por qué no lo evalúa el propio compañero, por qué no lo evalúa el propio estudiante, es un sistema bien complejo. Si vos me lo preguntás a mí, cada uno tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Claro. Porque si un estudiante te evalúa bien, no necesariamente es porque el estudiante sepa encontrar en el profesor todos aquellos valores, aquellos elementos que necesita nos en su pasa a vida. todos, puede ser, Sí, ¿no? claro, Este claro. profe nos Uy, pasa. es O buenísimo. en la universidad pasa, va. No, hombre, con Se este tiró profesor unos chistes es duros. playa, ¿no? Duro. Vamos a evaluarlo bien, ¿no? Sí, Pero a ver, o sea, yo creo que iniciar este tipo de discusiones es saludable. es Pero correcto. quienes deberían de iniciar estas discusiones son allá en el Ministerio de Educación. Mira, yo Definitivamente. pienso, o sea, sin duda sería como lo más conveniente, Ricardo, pero creo también, y aquí tal vez tú me lo puedes decir si piensas igual o no, pero yo creo que es importante que la sociedad civil empiece a hablar. Y aquí están estos espacios, que la sociedad civil empiece a decir, miren, están estos problemas, esto hay que mejorarlo. Y aquí yo quiero decir una cosa bien clara, Ricardo. Esto no es en contra de un gobierno, esto no es en contra de un Estado. Esto es en contra de un gran problema nacional que nosotros tenemos. Estos diálogos no son de decir, están haciendo mal las cosas. Han venido haciendo mal las cosas siempre todos. Y también nosotros formamos parte del problema porque no hay diálogo respecto a lo que realmente se tendría que hacer. La educación no es una cosa administrativa. La educación es la ejecución de las necesidades sociales y la resolución de ellas. Y no está sucediendo de esa manera. No hay diálogo en ese sentido. Sí, y sobre todo colocar a las personas correctas en los cargos adecuados, ¿no? Yo creo que un buen director puede establecer un gran liderazgo y un gran impacto en una comunidad. O lo contrario. O lo contrario, en la medida que sabes articular esfuerzos con la Policía Nacional Civil, con la empresa privada, con las iglesias. ¿Crees que coordinando, siendo la escuela, o sea, crees que si tomas en cuenta la escuela como la neurona de la comunidad, ya como un centro activo para involucrar y hacer que los principales agentes y liderazgos en la comunidad comiencen a hacer cosas hermosas, cosas grandes? Se puede, por supuesto que sí, pero no existe una voluntad. Pero es que yo te agradezco, insisto, porque me das la oportunidad de venir y de conversar. Y yo, con estas ideas que te estoy comentando acá, busco hacer una reflexión en este sentido, que la escuela actualmente vivimos en una etapa donde las redes sociales son el opio, ¿no? O sea, pareciera ser que el entretenimiento y las tecnologías, y venís y le das tecnologías sin supervisión a menores de edad, lejos de ayudarte a desarrollar competencias y llevar un proceso ordenado y estructurado, se te dispersa eso, se pierde, ¿no? Completamente. Por La eso retentiva de los creo estudiantes, ponerle. insisto, hay que hablar de esto, hay que hablar. Y insisto, maestros motivados y reconocidos, pero uno comienza por reivindicarse uno como maestro también. ¿Ya? Sí. O sea, uno debe comenzar también por eso, ¿no? Sí, mira, aquí hay otra cosa que me gustaría preguntarte, haciendo una grada con el tema. Y es que, ponele, en Japón, en Finlandia, los maestros se les ve de una forma bien diferente. El modelo educativo es diferente. Pero la pregunta es, ¿esos modelos educativos se pueden implementar aquí en El Salvador? ¿Esa visión sobre la docencia se puede implementar aquí en El Salvador, Ricardo? Pues mira, las realidades son distintas, la cultura es distinta, la historia es distinta. Pueden existir, sí, si formulas una política educativa de la mano con los maestros y comunidad, por supuesto que se puede hacer. Pero son realidades distintas, totalmente distintas, y requeriría empoderar a los maestros. Pero yo creo que, mira, también hay muchos gobiernos en la tierra que no les conviene que sus sociedades sean cultas y preparadas. Puede pasar por eso también, ¿no? No sé, se me ocurre. Pero sí, o sea, ¿te imaginas cómo sería El Salvador si realmente se invirtiera en educación y se formulara en educación en serio? En serio. Va, imagínate, solamente 8% de las escuelas han sido intervenidas, han sido restauradas. El 8%. De 6,000 y algo. Sí, pues creo que habían prometido 5,000 escuelas, una escuela por día, algo así, no sé. Pero mi escuela sigue igual desde hace 3 años. Entonces, se tiene que apostar de verdad por la educación. Y creo que hablar y reflexionar sobre estos temas de por sí es ya importante. Sí se puede, por supuesto, pero cada comunidad es distinta, te lo digo, ¿no? Cada comunidad es distinta, cada país es distinto. Pero al menos estamos hablando de esto y sería bueno que quienes son los encargados de tomar las decisiones de educación en el país las mencionaran. Definitivamente. Y no solamente ellos, hay esfuerzos Sí, claro, claro. particulares también, ¿no? Y que no deben de cesar.
no deben de cesar, pero también esto debe de formar parte de un diálogo, Ricardo, porque por un lado se está intentando algo, por otro lado se está logrando algo, pero viene estas personas que pueden tomar las decisiones y obvian todo Mira, hubo eso. una iniciativa bien interesante, el Instituto Nacional de Formación Docente. Creo que se formó a finales de Funes y ya con Sánchez Serén retomó fuerza el Instituto Nacional de Formación Docente, pero al final fue un parto helado, ¿ya? O sea, al final hubo algunas iniciativas interesantes, publicaciones de maestros, algunas propuestas curriculares, se buscaba hacer una especie de institución para especializar a maestros, una especie de escuela de maestros, pero Es que volvemos a nada, lo nada, mismo, nada. mira. O sea, se puede tener la institución, se pueden tener estos instrumentos de formación docente, pero si no hay un estímulo que motive al profesor, al licenciado en educación, a mejorar, a aprender más, pues realmente ahí, o sea, no hay mucho que decir. Fíjate que yo si algo tengo claro es que con la educación, como profesor, ¿verdad? El que no esté dispuesto a seguir aprendiendo, que no se dedique a la ¿Y qué tal vos educación. con tu práctica docente? Pues fíjate que es Sí. divertido, me gusta mucho y mi enfoque con respecto a la educación es hacer partícipe al estudiante. Claro, mira, son estudiantes de último año, de cuarto año de la carrera, entonces ya son estudiantes, personas que están comprometidas con su proceso formativo. Entonces es diferente, ¿ves? Entonces en esto, por ejemplo, yo me puedo dar la oportunidad de decirles, miren, vamos a hacer como una especie de sistema de publicaciones, de contenido. Vamos a hacer un medio digital y esto va a formar parte de su evaluación, porque para mí es importante que analicen las temáticas y las compartan y las difundan entre ustedes, ¿ya? Preparen un tema, lo pueden exponer en podcast, o sea, darles la oportunidad al estudiante de que pueda realizarse a través, tal vez no del tema, pero sí del medio en el que lo están haciendo. Y yo creo que eso es algo que nos está haciendo falta, dar ese espacio ese aire de libertad al estudiante para que pueda sentir cierto gusto particular, porque hay quienes son buenos para hablar, que les queda bien un podcast, que son buenos para escribir, que les queda bien un texto, que son buenos para salir en un video y todo esto, y por qué no darles la oportunidad de que tal vez el tema no lo disfruten tanto, porque puede ser un tema no muy interesante para ellos, pero sí la forma en la que lo están presentando. Y yo creo que ahí vinculas un poco la motivación con este proceso de Fíjate aprendizaje. cómo lo mencionas, en algunos países europeos, bueno, en otros lados, los maestros ¿te imaginas vos como profesor de primer grado? No. O sea, Pero no, fíjate, no porque, no, mira, mira, ajá. no porque no sea algo válido o algo valioso, sino porque yo no tengo la capacidad. ¿Y Yo sabes quiero que que son los maestros comprendas. mejor pagados Sí, en otros sistemas educativos y los mejor y valorados valorados. y respetados socialmente? Los maestros de parvularia, de los primeros años, o sea, Sí. insisto, ¿no? Y vuelvo, estas sociedades han captado, han retenido a los mejores ciudadanos de su país y les han dado salarios buenísimos, prestaciones buenísimas. O sea, o sea, hay gente que dice, yo quisiera ser maestro de primer grado en otros países. No me importa si, si realmente se me quiebra la cabeza, con niños súper dinámicos, activos, pero es algo muy Correcto. bien pagado. Me preguntabas, ¿qué tal si eso fuera aquí en El Salvador? ¿Te imaginas cómo fuese El Salvador? Sí, 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 el maestro que da, el maestro y la maestra que da parvularia ganara como un diputado. ¿Te imaginas, Cállate. viejo? Sí, O sea, totalmente. 2.000, 3.000 bolas por ser profesor y claro, o sea, con un respaldo académico y con el trabajo hablando por uno y con un reconocimiento social y con un prestigio social. Pero es que vuelvo a lo Mm. mismo, y era lo que te decía, aquí vos tenés que ver el trabajador, aquí en El Salvador se mide por lo que puede producir, ¿sí? Y aquí el maestro, que es el trabajador que produce educación, y aquí la educación, ¿qué te Pero puedo decir? mira, pero Porque en esos si me lo pregunto, países tienen tecnología de punta, sí, tienen sí, prestaciones, pero es que canchas. eso es a lo que voy, o sea, eso es a lo que voy. Ponete a pensar, ¿qué es lo que está produciendo el profesor? Como tal, la herramienta es la educación, pero ¿qué produce? Mano de obra. ¿Sí? Y aquí hay una cosa que tenemos que empezar a hablar en El Salvador, y es que las oportunidades son finitas y son Por eso es pocas. que se está dando tanto, y no sé si lo ves vos también, bastante deserción. O sea, la gente dice, ¿realmente voy a estudiar en la universidad? ¿Para qué? O sea, ¿para qué voy a estudiar? Voy a sacar el bachillerato, voy a pasar 2 años ahí, pero al final me voy a quedar atendiendo el negocio de mi papá, ¿no? O el negocio de mi Claro. mamá, artesanos o qué sé yo, ¿no? Y digo yo, bueno, estos muchachos no están del todo equivocados. ¿Para qué te vas a echar 5 años si vas a terminar no sé, en alguna iniciativa tuya, en algún negocio, algún emprendimiento digital, bailando en TikTok y te va a generar dinero? Es cierto, Sí, ¿sí? correcto. Entonces, es una Pero es cuestión. que también
Pero es que también ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver que no tiene que ser una cosa empírica nada más. ¿Por qué no dar la oportunidad de que esos estudiantes esos estudiantes que ya no quieren continuar la universidad puedan dedicarse, por ejemplo, a aprender Padre, carpintería? otra pregunta. ¿Qué tanto de lo que has estudiado te ha servido para conseguir trabajo? Mira, realmente yo tendría que decir, la carrera de ingeniería eléctrica, con el área en la que estoy, o sea, lo que implemento de tecnología es muy, muy, muy limitado. Pero sí tendría que decir yo lo siguiente, todo el bagaje y todo lo que aprendí me sirvió para tener perspectiva en muchos Pues que aspectos. mira, yo creo que al final sí, vos decís, sí, mano de obra, ¿va? Pero creo que lo principal que tiene que hacer el maestro es crear personas críticas, Por felices, supuesto. reflexivas, en la medida de lo posible realizadas. Y es un trabajo yuca porque es un trabajo con personas. Es que eso es lo que no dimensiona la gente. O sea, el Ujú. trabajo de docente es un trabajo, trabajas con personas, compañeros, padres de familia, estudiantes con grandes problemas, comunidades problemáticas, con enormes carencias. A ver, la escuela pública tiene tantas dificultades que el maestro es así como que, mira, te vas a la guerra, pero aquí toma una 38 y te vas allá a dar duro Un a un tenedor. tenedor te voy a dar, ¿verdad? Eso es lo que estamos viviendo. Y perdón que lo diga, no sé si van a echar, pero eso, o sea, realmente la situación que se vive en las escuelas públicas, la mayoría de escuelas rurales, es que te mandan al terreno con un tenedor, te mandan a la guerra con un tenedor. Ahí tenés dos opciones, o tratar de hacer la lucha o que te vas con la correntada. Bueno, aquí vengo a ganarme las bolas al suave. O pues realmente Sí. me preocupa, soy una persona sensible, me preocupa esto. Hasta donde mis posibilidades me lo permitan, vamos a tratar de hacer esto. Ya, claro, depende con qué tipo de compañeros te van a tocar trabajar, qué tipo de director vas a tener. Yuca. Qué Yuca, yuca. yuca. Y me gustaría que quienes estén escuchando este programa traten de dimensionar eso, ¿no? Yo creo que hay de todo, ¿no? Así como hay médicos, ingenieros, policías, hay maestros, de todo. Pero si hace una gestión del talento de los maestros, se pueden comenzar a hacer cambios significativos. Porque toda reforma, todo cambio en educación, es el maestro el que está enfrente, es el maestro el que está en el área. Pero hay una cosa que yo diría, Rick, tal vez, y ya nosotros lo hemos dicho en este episodio, pero es importante dejarlo escrito, y es que el plan de estudios, el tema esto de la reforma, las metodologías que se van a implementar, la visión que se tiene sobre la formación de los estudiantes, debe de ser prolongada. No debe de ser algo que cada 5, cada 4 años Exacto. cambie, sí, sino que de Políticas de hecho Estado. Sí, correcto. No, no, yo sé que es imposible separar la educación de la política, porque de la política es que se sacan los fondos y se determina la educación. Pero sí es importante, a mi forma de ver, que exista un consenso nacional por primera vez hacia dónde queremos empujar la educación. ¿Ya? No, no cada vez que llega alguien al poder, cada vez que porque esto no es nuevo. Viene alguien y dice, no, esto es lo que tenemos que tener en la educación. Después de 5 años se van Pero y es que al es un tema que final no es prioritario para ti. Es un tema que sí, no es sí, pero, prioritario. pero es que ese es el problema. O sea, estamos tratando de salvar la economía nacional, ¿sí? Pero la economía nacional no se va a cambiar, no se va a arreglar de un momento a otro y esperamos que sí. No funciona de esa manera. Igual va a funcionar la educación. La educación realmente es lo que nos va a hacer salir adelante como nación y no le estamos dando ese espacio, esa capacidad que se desarrolle, Ricardo. Y me gustaría preguntarte, ¿existen espacios, Ricardo, donde se discuta, donde se esté hablando de esto? ¿De existe una mesa permanente o algún, qué sé yo, gremio o algún lugar donde se pueda llegar a hablar y se pueda proponer Pues son algo? iniciativas particulares. Por ejemplo, tengo conocimiento de que Contextos tiene algunas iniciativas en ese sentido. Iniciativas como la de Pantógrafo Editores que he tratado de iniciar, ¿no? De crear una red de maestros que son muy buenos en literatura y que tienen trabajos y que tienen pretensiones literarias. Pero pues aparte de este podcast y algunos otros espacios de entrevistas cuando se habla de algún tema educativo y se invitan a gremiales o asociaciones de colegios privados, pues son pocos los espacios que se dediquen a hablar de educación 100%. De educación 100%. La Pero es maestría de la necesario. UCA, fíjate, la maestría de la UCA tiene
varias iniciativas en ese sentido, pero son cosas que se dan de manera interna. Y aquella vez platicando con Olga Vázquez, a quien le envío un saludo, le planteaba esa iniciativa. ¿Y por qué no crean un programa de podcast, unos 10 programas de la maestría, hablando de lo que se está haciendo en la maestría? Buena idea, man. Entonces ahí son iniciativas, pero pues no existen. Es a lo que Sí. vamos, pues. Es un Del tema dicho al hecho tan hay... importante que Correcto. somos algunas personas las que estamos hablando de esto. Sí, mira, Ricardo, y es que yo pienso que es necesario empezar a abordar estos espacios. Y creo que el principal problema es que no nos queda mucho tiempo para eso. Yo conozco muchas personas que se dedican a la educación, Ricardo, y que tienen su trabajo, tienen otras dos actividades económicas a las que se dedican. Y pues no sé qué decirte. O sea, ¿en qué momento les va a quedar tiempo para poder, digamos que hacer un programa o un podcast o un videos en YouTube, yo sé qué sé yo? Pero creo que ahí está, fíjate, ese problema que nosotros tenemos, que no estamos dándole esa importancia y tampoco estamos nosotros vinculándonos en nuestro tiempo personal, por así decirlo. No estamos haciendo ese esfuerzo, ese diálogo. Muchos tienen el problema de que esperan desde el Estado que se les dé una solución a los problemas que tenemos. Pero si no es por parte de nosotros, como sociedad civil, realmente no van a Sí. llegar las soluciones que nosotros necesitamos, sino las que se creen desde ahí arriba, como vos lo Sí. decís, Por eso ¿verdad? es que yo he iniciado con estas iniciativas, viejo, hablando sobre educación, Ujú. compartiendo contenido educativo, hablando sobre qué las nuevas reformas en reforma educativa en Portugal, todo esto, ¿no? Que tenga que ver con educación. A mí me interesa el proyecto editorial de Pantógrafo Editores. O sea, no me quedo solo en la crítica, pues, porque me podría quedarme solo Claro, de es que hay que criticón, construir. sino digo, bueno, vamos a proponer Sí. algo, pero son iniciativas. Imagínate que algunas ideas así fuesen retomadas, yo me alegraría si las retomara el Ministerio de Educación e impulsara una agenda educativa. Pero, pues, insisto, la situación, Con que tuvieran eco en la sí, o que sociedad tuvieran civil, eco y ¿sabes? tienen toda la maquinaria para que se haga eco en educación en la actualidad, pero yo veo el futuro educativo aquí en El Salvador bastante vago, ¿no? Con bastante incertidumbre. No sé qué va a pasar. Es un tema complicado, Complicado, definitivamente. complicado. Pero mira, gracias porque aquí estamos platicando un poco de esto, ¿no? Y nos hace pensar. Mira, a mí me gustaría que de pronto hubiera más podcast sobre educación, no en este, sino que aquí hubiera un podcast de Sí. educación que permanentemente estuviera hablando con profesores, que estuviera compartiendo esa experiencia y esas necesidades. Porque parte de lo que nosotros estamos viendo es lo que te digo, al profesor no le queda tiempo para poder empezar a hablar y crear estos espacios de difusión, pero son necesarios, Ricardo. Mira, Y proyectos como el tuyo son muy importantes y gracias. es importante también Y no continuarlos. quiero dejar de mencionar una experiencia educativa muy hermosa en los 80, inicios de los 90, que fueron las escuelas populares en Chalatenango. Las escuelas populares en estas zonas de la guerrilla, que pues ya con la firma de los acuerdos de paz se convirtió en este modelo de Educo, ¿sí? Y eran escuelas, fue un experimento muy, muy interesante sobre la gestión de escuelas rurales por parte de comunidades, de gestionar ellos su educación, contratar a los maestros ellos, ya, y conservar a los maestros y cuidarlos y reconocerlos desde las comunidades. Ese amor que se logró, al menos en esa primera etapa de estas escuelas, donde alguien que sabía leer y escribir y sabía de aritmética le brindaba educación a los chicos, se crean sinergias. Yo creo mucho en eso. Yo creo que parte del componente espiritual del país pasa también por los maestros como líderes. Pasa por los líderes espirituales y políticos, totalmente, ¿no? Pastores, religiosos, lo que sea, pero también por los maestros. Los maestros deberíamos ser como lo fue Alberto Masferrer, Juan Ramón Uriarte, Don Paquito en la UCA, personas que inspiran. Y me gustaría que de alguna medida comenzáramos a pensar más en ese sentido. Es que míralo de la siguiente forma, prácticamente un país es un cuerpo vivo, ¿no? Y la educación realmente es su capacidad, es su capacidad. La cultura es otro elemento que le da como el espíritu, por así decirlo. Si nosotros no tenemos una cultura definida, clara y empujándose hacia donde nosotros la queremos tener, tampoco la educación tiene un objetivo claro, ¿sí? La educación aquí solo es para poder sacar a las personas en masa de noveno y después de noveno bachillerato y algunos para la universidad y algunos para No se puede trabajo. Y diversificar eso, el bachillerato, ¿no? Yo creo por que supuesto. definitivamente el bachillerato actualmente que debería de diversificarse. Por ahí hablan de que se va a diversificar, que este año se iba a diversificar, el año pasado iba a ser, después no, este año, después no sé en qué momento van a sacar eso, pero son cosas que creo que no se tienen muy, muy claras. Definitivamente.
Es la realidad que Bueno, tenemos hacia ahí aquí. vamos. Correcto. Ricardo, vamos terminando este primer episodio sobre esto, hacia dónde vamos con el tema de la educación, porque todavía quedan bastantes temas, pero me gustaría preguntarte, Ricardo, así como para terminar este episodio, Ricardo, ¿qué sentís? ¿Cuáles son los tres pilares, así solo limitándolo a tres, porque pueden ser muchos más, cuáles son los tres pilares que consideras que le están haciendo falta a la educación en El Bueno, Salvador? para comenzar hay una promesa de restaurar la infraestructura a nivel nacional de las escuelas públicas. Me encantaría que eso se concretara en algún momento. Hay muchísimas escuelas, cientos de escuelas. La mía, pues, que ni ventanas tienen algunos salones, ni baños en buen estado, que se mejore y se invierte en infraestructura escolar, ¿sí? Creo que lo de la diversificación de bachilleratos es urgente. Ya deberían de diversificarse los bachilleratos y darle un mayor énfasis a las tecnologías. Realmente, eh, bueno, debería totalmente de pensarse la educación ahora con la inteligencia artificial y con todas estas plataformas, con oportunidades de negocio en la red. Es interesante. Y pues la gestión del talento del recurso humano del Ministerio de Educación, la gestión del talento de los maestros y las maestras, creo que serían puntos importantes a retomar y me gustaría que en algún momento de estos años que vienen se solventaran. Ok, entonces digamos que serían los tres pilares serían Infraestructura, infraestructura, adecuación implementación de curricular tecnología. en cuanto a la Ok, implementación de lo que se está pidiendo ahora. O sea, imagínate también las habilidades blandas, cómo formar las por habilidades supuesto. blandas en la escuela, ¿ya? Y todo esto pasa definitivamente por la formación docente y por el talento de los maestros Y y la motivación del motivación del profesor. maestro. Ricardo, con eso terminamos el episodio 126 de Proyecto Chachalaca. La verdad es que siempre es interesante tenerte aquí. Es un incendio cuando estás por aquí, pues. Ricardo, Gracias vos, gracias y un saludo a mis chicos, a mis estudiantes, a quienes quiero mucho y realmente espero ver que sean personas de bien, mujeres de bien. Si me ven enojado a veces es porque realmente me preocupo por ellos. Así que pues a los chicos y chicas que me están escuchando, nos veremos en clase. No se les olvide la tarea, no se les olvide leer. Y pues nada, un saludo a toda la audiencia, a los amigos del proyecto Chachalaca. Y pues me pueden seguir en las redes sociales como Ricardo Hernández Pereira. Y pues ahí también tenemos algunas iniciativas literarias. Sí. excelente. Nos escuchamos pronto.